el día de hoy uno de los temas que ya le habíamos adelantado al inicio del programa tiene que ver con el drama que viven algunas de las personas que están encargadas o que tienen la responsabilidad de cuidar a otros individuos que tienen alguna condición médica que finalmente o es de por vida esa condición o es terminal. Generalmente suelen ser familiares y ellos pagan una alta cuota por el hecho de ser los privilegiados, podríamos decirlo así, los afortunados o los desafortunados. ¿Cuál sería el adjetivo adecuado para describir a las personas que se encargan de cuidarlos, de velar por su salud, de su bienestar, de cambiarlos? Algunos de ellos no se pueden valer por sí mismos y requieren de una total ayuda y soporte. Hoy platicamos precisamente con nuestros amigos del Hospital de Salud Mental, particularmente con la doctora Marcela Romo, sobre el desgaste que sufren estos que son llamados los cuidadores. Doctora, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estamos? Buenos días. Bien, o sea, es una situación difícil. Yo conozco algunos casos muy de cerca y la verdad son condiciones que créame que no envidio para nada, ¿no? Ni se las deseo a mi peor enemigo. Sí, la verdad, hablar de lo que nosotros conocemos como el colapso del cuidador o el desgaste del cuidador es todo un tema y sobre todo en una sociedad como la de nosotros. En otro tipo de sociedades en donde se acostumbra que los adultos mayores a cierta edad busquen su propia independencia incluso en instituciones, ¿no? Y se retiran a colonias o residencias de adultos mayores donde alguien se encarga de sus cuidados. Pero en una sociedad como la de nosotros, donde la familia casi siempre lleva el cargo de eso, entonces implica que cuando hay un adulto mayor en casa, y no siempre tiene que ser un adulto mayor, muchas veces un enfermo con una complicación en la cual tiene que llevar una atención continua, ¿no? Una fractura, en fin, diferentes situaciones que van provocando que la persona por sí sola ya no pueda ser independiente. Y entonces entra lo que conocemos como el cuidador primario, ¿no? Casi siempre suele ser el hijo o el cónyuge. Entonces nos vemos que en el principio la gente dice, claro, no importa, yo voy a entrarle, es mi papá, es mi mamá, es mi esposa, es mi esposo, yo lo hago, yo puedo. Claro, lo hago por amor, ¿no? Exactamente. Y por supuesto que es así, pero el ser humano tiene límites, ¿no? Y es todos los días estar con la carga física y emocional de estar atendiendo a una persona así, a final de cuentas, como lo dice el nombre del síndrome, se colapsa, se cae, se derrumba. Marcela, ¿qué sería? Acabas de mencionar dos puntos importantes, ¿no? Es una carga física y una carga emocional. ¿Qué en este caso sería lo que terminaría desgastando más o primero? Casi siempre lo primero que se nota es un desgaste físico, es decir, las personas empiezan a decir, pues ya me siento más cansado, empiezan con dolores inespecíficos, constantes dolores de cabeza, dolores de hombro, empiezan a quejarse que se sienten más cansados de lo normal, que ya no pueden hacer la actividad que estaban haciendo con la misma energía, ¿no? Y además hay que sumarle que no dejan de hacer sus otras atenciones, es decir, si son amas de casa, pues siguen atendiendo la casa, la comida, en fin, todas las responsabilidades. Hay unos que trabajan y cuidan a alguien, entonces hay que ir al empleo, hay que trabajar, hay que rendir en el empleo y llegar a casa y todavía tener esa tarea, ¿no? Y entonces lo primero que se empieza a desgastar es físicamente y posteriormente empiezan los síntomas emocionales. ¿Cómo son estos síntomas? Empieza a haber mal carácter muchas veces, enojo, desesperación, y muchas veces eso llega a provocar que la relación entre el que están cuidando y el cuidador termine siendo desgastada también. Entonces muchas veces el cuidador se enoja con el paciente, le grita, se desespera y después viene la culpa, ¿no? ¿Cómo le voy a gritar a mi mamá? O a veces llegan pensamientos de decir, ojalá y esto ya se acabara. Y entonces viene una culpa terrible, ¿no? Porque ¿cómo es posible que yo esté deseando que esto se acabe? Si claro, es mi mamá o es mi esposo. Después te sientes mal por pensar o desear lo que estuviste pensando, ¿no? ¿Qué pasa, Marcela, con estas relaciones, con estos vínculos? Por ejemplo, he visto que cuando le toca a alguien ser cuidador de un padre, una madre, de un hermano, no es lo mismo cuando le toca ser cuidador de un hijo, y máxime cuando ese hijo nace ya con una condición. Pareciera que cuando nacen con esa condición, la durabilidad, la extensión y la fortaleza se vuelven inquebrantables. Pareciera. Aún así, de todas maneras, aún en esos casos, sí llega a haber colapso. Pero efectivamente, como que la condición de padre o madre ya viene casi per se que uno va a atender a sus hijos, ¿no? Es decir,
casi viene insertado el chip, es mi hijo y lo voy a atender en todos los sentidos. Si tiene una necesidad especial, yo le voy a entrar, no hay como ningún problema. El problema es que cuando sucede en otras etapas de la vida, cuando uno no lo esperaba, no lo pensaba, uno cree que va a llegar a su etapa de adulto mayor sano y que a lo mejor va a fallecer de X enfermedad, pero uno no considera que hay enfermedades que son crónicas y que llevan, por ejemplo, una demencia, dura más o menos 10 años el paciente con la enfermedad, son 10 años de cuidados, ¿no? Y efectivamente el desgaste es mucho mayor porque la mayoría de las personas están en una etapa productiva en la que son papás, tienen que cuidar a hijos menores o hijos adolescentes y al mismo tiempo tienen que cuidar a un adulto mayor que tiene las necesidades y que no puede dejar de ser atendido. Tienes toda la razón, porque en el caso de cuando nacen así los niños o que son muy pequeños, pues la gente, el adulto, el padre se va programando, no se hace de otros compromisos, adapta su vida a esa nueva condición, ¿verdad? Así es. Muy bien, Marcela, pues te agradecemos muchísimo el favor de tu visita y ya lo saben, amigos, ustedes, si tienen alguna duda, alguna condición como estas, desean ustedes alguna asesoría sobre qué hacer, cómo ayudar para paliar estas condiciones, esta situación de desesperanza o de desesperación o de angustia o de fatiga para evitar el colapso del que hablabas, que se comuniquen con ustedes al Hospital de Salud Mental, ¿no? Ahí los atendemos. Marcela, muchísimas gracias. La doctora Marcela Romo del Hospital de Salud Mental aquí con nosotros en Como Cada Mañana.